Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para darte la gloria, para darte la honra y para darte la alabanza. Padre amado, me presento delante de ti y te pido que unjas mis labios, pase un carbón encendido para hablar esta palabra que es palabra santa, palabra poderosa. Y para bendecir, Señor, la vida de mis hermanos que van a estar escuchando este mensaje. Hasta donde tú lo lleves, Señor. Queremos, Señor, que supla la necesidad de cada uno de los oyentes. Que sanes toda enfermedad en esta hora, en el nombre de Jesús. Y que sobre todo que fortalezcas a tus siervos. Reprende toda obra del maligno, Señor. Atamos todo intento del enemigo por arruinar esta transmisión. En el nombre de Jesús. Llena. Donde quiera que haya una necesidad, Señor, te pedimos que tú la suplas en el nombre de Jesús. Reprende nuestros enemigos. Reprende los enemigos de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Levántate en esta hora para castigar toda fuerza del enemigo, todo demonio, todo espíritu inmundo que se levanta en contra del pueblo de Dios, sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús. Toca y bendice las almas en esta hora. Bendice mis hermanos, Señor, que van llegando a esta plataforma. Bendice los amigos que van a estar viendo y escuchando esta predicación, esta palabra, y que van a creer en el Señor Jesucristo para salvación. Y a los hermanos que van a estar escuchando esta palabra, Señor, te rogamos, Padre amado, que edifiques el alma de cada uno de ellos, para que de esta manera, Señor, podamos seguir adelante victoriosos. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Porque tuya es la gloria, Señor, y tuya la honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor en esta hora. Mis amados hermanos, amigos, que vamos a estar en sintonía con esta programación del día de hoy. Gloria a Dios. Así que asegúrese bien de no perderse esta palabra en este tiempo. Vamos a leer un versículo bíblico primero, una porción, y después iremos a otra porción de las Escrituras para de esta manera apoyarnos nosotros en la palabra de Dios, que lo que vamos a hablar no es de carne y sangre. Quiero hablar acerca, en el altar de Dios el fuego está encendido. Como cantamos ese corito que dice, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, porque el fuego de Dios está encendido. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 4, del versículo 13, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tú tu mano para que se hagan sanidades y señales, milagros mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. En el libro de los Hechos nosotros vemos el desarrollo de la iglesia primitiva. Escúcheme bien, la iglesia primitiva. Ahí podemos ver nosotros
¿Cuál era el fundamento de la iglesia? Aquella iglesia naciente, aquella iglesia que después de que el Señor Jesucristo fue alzado y llevado a la diestra del Padre, donde está todavía sentado, de donde él como sumo sacerdote está intercediendo por todos los santos. Eso quiere decir, en el altar de Dios el fuego está encendido. Así como en el tabernáculo el fuego no se debía de apagar. El fuego tenía que estar encendido para quemar las víctimas, que representaban la oración que más tarde el pueblo de Dios iba constantemente a hacer para mantener esa llama del Espíritu Santo, como en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo, a causa de que ellos estaban en una unidad perfecta y estaban orando, estaban intercediendo, estaban alabando, estaban adorando, y el Espíritu Santo descendió y se les repartieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, que se asentaron en sus cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De ahí nosotros podemos ver cómo la iglesia pues fue creciendo, pero que la iglesia tenía como un fundamento la palabra de Dios y la oración. Y lo podemos ver cuando el apóstol Pedro, aquí mismo en el libro de los Hechos, dice: no podemos nosotros dejar nuestro oficio, no podemos dejar nuestro oficio por estar sirviendo las mesas. Busquémonos 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Y nosotros vamos a continuar con nuestro oficio. ¿Cuál era el oficio de ellos? Oración y palabra. Palabra y oración. Por eso vemos nosotros a Pedro y Juan cuando van en el capítulo 3 de Hechos. Los vemos que van hacia el templo llamada la Hermosa. ¿A qué iban? Iban a orar. Ponga atención en lo que vamos a estar diciendo en esta tarde. Bueno, esta tarde aquí desde Tennessee, Estados Unidos. Iban a orar a la hora de la oración. Escúchame bien, hora de oración. Y le quiero recordar que el salmista decía: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me postraré ante ti. Hay hora de orar. Y la hora más efectiva para orar es de madrugada. Luego, ellos, aparte de orar de madrugada, tenían un horario a las 3 de la tarde donde consecutivamente iban al templo a orar. Para que no digan aquellos que tienen excusas que no van al templo, no quieren ir a sus iglesias, con el pretexto que donde quiera está Dios. Pero ellos iban al templo. Si ellos, los apóstoles, iban al templo, ¿por qué nosotros no vamos a ir al templo? Que es representativo de la casa de Dios. Y nosotros vemos cómo ellos, que tenían por costumbre ir a orar a las 3 de la tarde, los vemos ahí cómo hacen aquel milagro tremendo, un poderoso milagro, cuando levantan al hombre impedido, paralítico de nacimiento, lo levantan. Y él les pedía una moneda y ellos dijeron: oro ni plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían? Tenían poder de Dios, tenían fuego de Dios. Permanentemente la iglesia primitiva permanecía ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Esto lo estamos hablando como para que nosotros, la iglesia actual, nos volvamos a las sendas antiguas, a las sendas que el Señor les dejó a sus apóstoles, a sus discípulos. Si queremos saber nosotros cómo se comportaba la iglesia primitiva, se comportaba en oración, en ayuno, se comportaba en lectura y predicación de la palabra, en santidad. Pero hoy quiero hablar del fuego de Dios en el altar que tiene que estar encendido. Hoy nuestro corazón se ha convertido en un altar del Señor
Y en ese altar el fuego tiene que estar prendido, tiene que estar encendido. Recordemos lo que el Señor le dice al pastor de las 7 iglesias. Una de las iglesias, Laodicea, me parece que es. Era un hombre que se creía que estaba vivo y estaba muerto espiritualmente. Creía que vivía y estaba muerto. Era un hombre que estaba tibio y no estaba caliente. Era una iglesia tibia. Porque allí le habla a la iglesia, habla del pastor, pero habla de la congregación. Estaba básicamente tibia, a punto de morir, a punto de caer aquella iglesia. La llama se había apagado, casi mente se había apagado. Y vemos nosotros cómo no es la voluntad del Señor que la llama del Espíritu Santo esté apagada, ni que esté echando humo, sino que Él quiere que estemos verdaderamente calientes en el Espíritu, ardientes, así como los serafines, los querubines que adoran a Dios y se encienden en fuego a través de la adoración. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que Pedro y Juan acababan de salir de la cárcel, donde los religiosos de aquel tiempo, dígase los fariseos, los saduceos, los habían azotado tremendamente con vara. Seguramente que ellos traían sus espaldas rotas por los latigazos que les habían dado. Mas sin embargo, cuando llegaron de los hermanos, venían gozosos de haber sufrido de la manera como el Señor Jesucristo había sufrido. Venían gozosos. Podemos ver aquí cómo una persona que sirve a Dios, que su fuego lo tiene encendido, que vive en una armonía con Dios, que ora, que se presenta delante de Dios en oración, en ruego, en guerra espiritual, en búsqueda, vemos cómo nada lo puede detener, ni lo puede poner triste, ni puede opacar la alegría, el gozo que nosotros estamos llamados a tener. Nadie puede opacar el gozo que nosotros podemos tener si nosotros nos mantenemos orando en todo tiempo. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orando en todo tiempo, es menester. Y el Señor nos manda a que nosotros tengamos el fuego encendido, que no seamos tibios. Porque a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Démele un me gusta a este mensaje, suscríbase porque va a estar también por YouTube. A los tibios el Señor los va a vomitar. Por eso Él demanda que sus siervos, sus hijos, sus discípulos, vivamos constantemente en oración, porque ejemplo nos ha dado el Señor. Como Él se pasaba toda la noche orando. El fuego lo tenía encendido el Señor. Cuando descendía de hacer oración, entonces sanaba a todos los enfermos y echaba fuera a todos los demonios. Y escúcheme bien, ¿por dónde vamos? Ellos se reunieron después de los azotes que les habían dado y oraron. Oraron al Dios del cielo para que hiciera señales, milagros, prodigios, portentos. Y después de terminar la oración, la palabra del Señor nos dice que tembló el lugar donde estaban ellos reunidos. Eso es lo que pasa cuando la iglesia se propone entrar en oración. ¿Y estamos seguros de lo que estamos diciendo? Porque cuando la iglesia se deja de tantos cultitos vacíos, se deja de estar en tanto concierto y entra en oración, en vigilia, en búsqueda del Espíritu Santo, el fuego se va a encender y no hay quien pueda parar a una iglesia encendida en fuego. Si hay algo que el pueblo de Dios ha descuidado, ha sido la oración, la búsqueda, la guerra espiritual. Por tiempos nosotros tenemos por experiencia, y lo podemos decir,
Nada hemos ganado, nada hemos conquistado, a no ser por la oración que nosotros hemos hecho. Si hay algo que el creyente no puede dejar a un lado, es la oración, la intercesión, el ruego. Así nos manda la Escritura, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, dice que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo? ¿Cómo? En oración, en búsqueda del rostro del Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra del Señor. Así que si nos vamos a enfrentar con demonios, con ángeles caídos, que es otro tema que le voy a traer después. La gente confunde los demonios con los ángeles caídos. Pero tenemos la batalla que tenemos nosotros. Lo podemos ver en Daniel. Daniel estaba teniendo una batalla con unos principados. El principado de Grecia y el otro principado con que se había enfrentado. Cuando venía a dejar la respuesta a Daniel, y Daniel tuvo que pelear 21 días en oración para que aquel ángel pudiese pasar con el mensaje que estaba esperando. Nunca de los nunca la iglesia ha conquistado territorios, ciudades, países sin oración. Siempre la conquista ha sido con oración. Ha sido con guerra espiritual. Y usted verá por qué yo le estoy hablando este tema, de los cuales voy a grabar varios. Ellos, después de haber sido azotados, llegaron regocijados a orar. Ay, me disculpa si hay algunos cortesíos, pues estoy teniendo una batalla. Es una batalla espiritual que estoy teniendo. En el nombre de Jesús. Pero usted tenga paciencia cómo va saliendo el mensaje. Amén. Otros hubieran sido, pues hubieran tirado la toalla, como dicen, y no hubieran orado y abandonan el camino, porque todo era persecución, todo era tribulación. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice aquí que se añadían a la iglesia multitudes. La gente se añadía, y entonces vino un temor al pueblo al ver el poder con que la iglesia se movía. ¿Cómo está la iglesia al día de hoy? Hay más programas que oración en las iglesias. Hay más luces, hay más show. Hay más cosas del mundo. Y ahora que están llegando las mencionadas navidades, hay iglesias que la están decorando hasta con arbolitos y pinos. Aunque no es mi tema, pero le quiero decir una cosa. La Navidad no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque Dios no comparte su gloria con el mundo. Y Dios nunca, jamás, el Señor ha mandado a su pueblo que se mezcle con el mundo y con las fiestas paganas. Es un tiempo muy peligroso donde el enemigo teje sus planes malévolos en contra de la iglesia del Señor. Para que la iglesia del Señor, en vez de avanzar, retroceda. Cuando la membresía, juntamente con pastores que están de acuerdo, sí, celebremos la Navidad. No, si quien dice que no, bueno, no es el nacimiento de Jesús, pero más o menos simbólicamente, carnales. El Señor no recibe absolutamente nada de esas Navidades. Y como lo vuelvo a decir, si la Navidad fuera del Señor, el mundo no la celebra. Porque el mundo quiere celebrar, ya usted sabe, con todas las corrupciones que hace el mundo. Entonces, un siervo de Dios, una sierva de Dios no puede tomar tiempo, en vez de estar orando, buscando al Señor en este tiempo. Y no dejar que el fuego se apague en este tiempo, porque lo que le voy a hablar del 2024, pues espéreme un momento, vamos a hablar del 2024 en otro momento. Lo que se viene el 2024. Luego, nosotros tenemos en el capítulo 12 de Hechos, del 1 en adelante, dice: en aquel tiempo, el rey Herodes
echó mano a algunos de los de la iglesia. Dice, para maltratarlos. Para maltratarlos. Herodes, tipo del anticristo. Así es, calificado como el anticristo Herodes. Recordando que si no me equivoco, fue el hijo de Herodes, del rey Herodes, que se lo comieron los gusanos vivos, por no darle la gloria a Dios. Herodes, tipo del anticristo, se levanta para maltratar a algunos de la iglesia. Eso es lo que el diablo está haciendo actualmente, maltratando a membresías de iglesias, poniéndolos en vergüenza. ¿Cuánto no dicen por ahí, para yo estar con un pueblo que es carnal, para yo estar en un lugar donde hay gente que nunca se ha convertido, nunca se han arrepentido, mejor no voy? Entonces la iglesia actual se ha convertido en un hazme reír de la gente, porque no han tenido como costumbre, los pastores no han tenido como costumbre enseñarle al pueblo a orar, enseñarle al pueblo a interceder, a la búsqueda, a mantener el fuego encendido en el altar. Herodes, tipo del anticristo, se está levantando en este tiempo, como se había levantado para maltratar a los hermanos. Y dice, y mató a Jacobo, lo mató a filo de espada, le cortó la cabeza a Jacobo, el primer mártir, el primer apóstol en morir. Jacobo fue muerto por Herodes. Dice que luego echó mano de los discípulos, mató a Jacobo, dice, echó mano de Pedro y lo metió a la cárcel. Ya usted conoce la historia, como un ángel, ¿a través de qué? A través de la oración incesante que el pueblo de Dios hacía por Pedro, que estaba preso. Pedro estaba preso por segunda vez. Primero con Juan, ahora le echan mano con Jacobo, matan a Jacobo y ahora está esperando Pedro la muerte de él. Acuérdese que se durmió por la noche y un ángel del Señor se le apareció y lo tocó con la punta del pie y le dijo, levántate, amárrate las sandalias que nos vamos. Ese milagro de que el ángel abrió todas las puertas de la cárcel pasó porque el pueblo no cesaba de orar. Y cuando Pedro sale de la cárcel y llega al lugar donde estaba reunida la iglesia, ellos hacían oración incesante por Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo hacía oración la iglesia? Incesantemente. Aprendamos de eso. Hoy la iglesia no se parece a la iglesia primitiva, porque es una iglesia que se ha acomodado al mundo. Una iglesia que van a los cultos a ver un show, a participar de un show, a ver luces, pero cuando regresan a su casa son impíos otra vez. Aquel pueblo primitivo, aquella iglesia primitiva, eran santos en el templo, eran santos en sus casas. Porque cuando estamos en las casas, se sabe si nosotros somos cristianos o no somos cristianos. Cuando nuestro comportamiento delante de nuestros hijos es como de un siervo o una sierva de Dios. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y les enseñamos el temor de Dios, entonces nosotros somos verdaderos cristianos. Cuando practicamos nuestra fe dentro y fuera del templo donde nos reunimos, en el trabajo, donde quiera que nos movemos, damos gloria a Dios con nuestra actuación, con nuestros hechos. La iglesia no cesaba de orar. El consejo de la palabra del apóstol Pablo es que nosotros debemos de orar. Es que tenemos que permanecer en oración. Así como los antiguos lo podemos ver. En el caso de Moisés,
Estuvo 2 veces en 2 ayunos de 40 días, 40 noches y en oración delante de Dios. Vemos cómo Jacob venció al ángel en una guerra, en un pleito que tuvo con él, pero era un pleito de oración, un pleito de ruego, un pleito de pedido. Allí testifica Dios que ahí lo venció Jacob. ¿Cómo lo venció? Lo venció en oración. Venció a Dios en oración. ¿Cómo lo venció? Bueno, lo convenció para que le diese la bendición y le fue cambiado el nombre a Israel, de donde hoy sale el nombre de Israel. Así que todo el ejemplo que tenemos nosotros desde los antiguos, los profetas, vemos a un Elías orando y haciendo descender fuego del cielo. Fuego del cielo. La llama tiene que estar encendida en el altar de Dios. El fuego está encendido, nunca se apaga. La visión del profeta fue que debajo del templo de Dios había fuego. El trono de Dios estaba sentado en fuego. Tipo del Espíritu Santo. Tipo de las lenguas repartidas sobre ellos cuando recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el guiador de la iglesia, el paracleto, el que la sostiene, el que la ayuda, el que le da fuerza. Pero sin oración no podemos llegar a ningún lado. La iglesia está llamada a orar y hoy más que nunca estamos llamados a orar. Orar sin cesar. Buscando, sacando tiempo para orar en todo tiempo, en todo lugar, de la manera como usted lo haga, no importa. Si lo hace caminando, como usted lo haga, no importa. El asunto es, ¿qué va a pasar? Como le pasó a Daniel, que oraba 3 veces al día y abría las puertas de su casa y oraba 3 veces al día. Le vino la prueba a Daniel, pero Daniel tenía una provisión de oración que había hecho. De esa manera Dios lo salvó de la muerte, lo salvó de sus enemigos a través de la oración. Amados hermanos y amigos, en el año 2024, año que ya estamos nosotros por entrar, estamos en los últimos días. Y no es para que nos dejemos marear por el espíritu de las navidades, ni el espíritu de fin de año. Estamos sabidos que las navidades no son del Señor. Porque un espíritu que no es de Dios va a hacer daño. Un espíritu de Dios va a hacer bien a la iglesia. Pero un espíritu que no es de Dios va a hacer daño a la iglesia. ¿Cuántas iglesias no son dañadas por causa de las navidades porque toda la gente se va y dejan el templo de Dios solo? ¿Cuánta gente no se descarría en ese tiempo? Mire, estamos a punto de pasar al 2024, donde se predice, se profetiza. Dios ha hablado de muchas maneras de lo que viene. A su servidor el Señor le habló en una ocasión este año de que nos iban a encerrar nuevamente. Y ese encierro está a la vuelta de la esquina. Porque el plan, el propósito del anticristo, que ya está por ahí, seguro que está vivo, porque ya falta poco tiempo para que se instaure ese reino donde se declara paz y seguridad. Paz, seguridad mentirosa, engaño. A usted no le pueden estar ofreciendo paz y seguridad en este tiempo. Nadie lo puede estar engañando a usted diciéndole, mira, vienen tiempos mejores. Dios dice que te va a bendecir económicamente. Bueno, eso lo sabemos nosotros. Dios nos bendice día a día. Pero no es posible que en un tiempo de guerra te estén ofreciendo paz. Estamos en tiempo de guerra. Estamos a punto de entrar al 2024, año donde se predice, donde se profetiza cosas terribles que vienen. Como la peste que está ya por entrar y que ya está por allí. Y aquí en los Estados Unidos de América se escucha que ya hay niños contaminados, hay gente en hospitales. Y la organización esa que comienza con OMS
Está como por cerrar las naciones. Vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Tomando en cuenta la caída de la moneda. Tomando en cuenta la digitalización de la moneda. Van a ocurrir cosas que le van a reteñir en los oídos a la gente. Ya los eventos los tenemos muy cerca a nosotros. Acuérdese usted en el encierro del pasado virus. Todos perdimos. La economía se fue a pique. El plan del anticristo es desordenarlo todo. Hacer un gran alboroto, causar miedo, terror, causar nerviosismo, que la persona no duerma, robarle el tiempo de oración a las personas. Recuerdo yo en el tiempo de la pasada bacteria, del pasado virus, cuando yo transmitía, se conectaban miles. Suramérica, España y otros continentes. Pero una vez que pasó y vino un poco la bonanza, entonces la gente no volvieron a sus iglesias, ni tampoco se volvieron a conectar con nosotros. A escucharnos, que nosotros estuvimos alentando al pueblo, alertándolo también, como estamos alertando ahora que lo que viene para el 2024 es fuerte. Es fuerte. Falta mucho tiempo para la venida del Señor a arrebatar a su pueblo. Falta muy poco tiempo. Y falta poco tiempo para que se instaure el reino del mal. Porque todos lo están clamando ahora. Todo lo que nosotros podemos ver ahora acerca de leyes que se están ubicando, poniendo, instaurando, leyes contrarias a Dios, como la ley del aborto, como la ley de una mujer que estuvimos escuchando en un testimonio que decía: yo quiero una hembra, voy a dar a luz una hembra, y si nace varón le voy a poner hormonas para que sea una hembra. No importa si nace hombre, yo lo haré mujer. Asiste el mundo de rebelde con Dios. Ve ahora por qué nosotros tenemos que orar. Ve ahora, dentro de algún tiempo la iglesia no va a poder estar en este mundo, porque la iglesia va a ser fuertemente perseguida, donde nosotros veremos quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no lo son. Porque seremos probados con fuego. La iglesia va a ser probada en grande manera. Vamos a ver si después de las persecuciones que vamos a tener, de las amenazas, como ahora nos están quitando mensajes, nos amenazan con que no vamos a hablar más por las redes. Ahora mismo yo estoy teniendo persecución con el internet que tengo. Puedo hablar de otra cosa y nada le pasa al internet, pero no más que comienzo a hablar a favor de la salvación, a favor de la oración, inmediatamente el internet comienza a fallar. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, porque estamos diciéndole al pueblo de Dios: preparémonos. Preparémonos para el otro año, preparémonos porque falta muy poco tiempo. Ellos han dicho 2030 tiene que estar todo reseteado. Y si ellos lo están diciendo que para el 2030 tiene que estar todo listo, eso quiere decir que nuestro Señor viene pronto, que la iglesia tiene que tener el fuego encendido, porque cuando venga el Señor y el fuego no esté encendido, el que no tenga fuego no se va. El Espíritu Santo no va a levantar a nadie que no tenga fuego. No va a levantar a nadie que no esté dispuesto a la oración. En todo tiempo, buscando a Dios, para que el Señor nos dé fuerza, para poder nosotros derrotar a los principados, a los demonios que pelean en contra de nosotros, que nos pelean todo, absolutamente todo nos pelea. Nos pelean nuestras comidas, nuestros alimentos, nuestro trabajo. Nuestra seguridad es peleada. Los demonios quieren destruir a los hijos de Dios.
Y si nosotros no permanecemos en oración, en guerra espiritual, entonces es posible que muchos sean cortados en este tiempo. Mi hijo menor, mi último hijo, acaba de tener un accidente casi de muerte en su carro. El Dios de los cielos no lo protegió. Porque cada mañana yo le clamo al Señor y le digo: quita tu accidente del camino de mi hijo. Siempre estoy clamando para que lo cuide, porque él sale muy temprano a trabajar. Imagínese usted, si el fuego no estuviera encendido, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Y qué me dice de la guerra espiritual que tenemos en contra de nuestra relación con Dios? El diablo no quiere que lleguemos a la casa del Padre, a esa morada, a ese reino bendito, lindo y hermoso. El diablo no quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No quiere que tú tengas bendición. No quiere que tú alabes al Dios de los cielos. Y para el 2024 vienen sorpresas grandes. Si usted quiere tener una victoria en Cristo Jesús, debe de permanecer con el fuego encendido, orando a Dios en todo tiempo, porque la oración es leña para el fuego. Cuando oramos, el fuego se enciende espiritualmente. Recuerdo yo un testimonio que pasó en New Jersey, en una iglesia, donde los vecinos llamaron a los bomberos porque estaba saliendo fuego. Estaba saliendo fuego a los costados de la iglesia, por fuera. Habían llamas. Los vecinos llamaron a los bomberos y los bomberos vinieron rápidamente con sus mangueras de agua y comenzaron a echar agua a aquel fuego, y el fuego nunca lo pudieron apagar, porque ese fuego no es fuego físico, es fuego espiritual, es fuego de Dios. El fuego de Dios, el diablo no lo puede apagar. El Señor nos dijo a nosotros que íbamos a tener una victoria rotunda sobre los demonios. He aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada, absolutamente nada los dañará. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nada nos podía dañar si nosotros estábamos en ese fuego. Y Él nos daba la autoridad de hollar a las serpientes y a los escorpiones. Pero ¿qué puede hacer un creyente que no ora? Un creyente que no se esfuerza por orar, aunque venga cansado. Tenemos que orar. Una noche que nosotros no oremos, tenemos tremendas derrotas. Y por ahí se meten pesadillas horribles. 2024, un tiempo que tenemos que prepararnos. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, con algunos alimentos guardados, algunos medicamentos guardados para nosotros, como nos pasó con mi familia, que nosotros mismos nos atendíamos cuando nos enfermamos. Ya teníamos todos esos medicamentos guardados, cosas naturales guardadas, alimentos guardados que nosotros siempre acostumbramos tener nuestras alacenas llenas. Y ya vamos a comenzar a llenar nuestras alacenas nuevamente, porque el 2024 han prometido encerrarnos. Y el Santo Dios ha dicho, nos van a encerrar de nuevo. Debemos de orar, no para que no nos encierren, sino para estar en el fuego de Dios cuando se venga todo eso. Y el diablo no puede venir con peste a la casa de alguien que tiene el fuego encendido. Porque el fuego quema todas las impurezas. Quema las bacterias. Quema todo. Quema los demonios. El fuego de Dios es la garantía de los hijos de Dios para el tiempo que estamos por vivir. Recordemos una cosa. Que vamos a ser perseguidos. Porque la iglesia es odiada. La oración del creyente lo cambia absolutamente todo. Cambia de rumbo cualquier cosa. Le da la victoria. Después de que nosotros oramos un tiempo, nos sentimos tan bien, nos sentimos liberados. Pero cuando un creyente desciende, entonces viene el diablo y lo ata. Y comienzan los pensamientos a fluir
y comienzan las preocupaciones a aflorar porque ese creyente no permanece en oración. Un llamado a los pastores para que pongan su pueblo a orar, para que se le enseñe al pueblo de Dios a orar. Porque cuando una iglesia, el pastor la enseña a orar, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que no hay que andar empujando, porque es una iglesia que tiene fuego. 2024, tenemos que prepararnos. Y cuando llegue 2025, más va a ir apretando la prueba, la persecución que viene en contra del pueblo de Dios. Porque seguramente estamos deteniendo al anticristo. No puede revelarse, no puede salir a la palestra pública el anticristo, porque la iglesia lo tiene detenido, porque la iglesia está orando. Dios tiene gente que está orando, que está clamando en este tiempo. Claro que sí, yo mismo los conozco, pero hay una gran mayoría de la iglesia que están apáticos, que su fuego está a punto de apagarse. Hay iglesias que su fuego está apagado, que el Espíritu Santo está a punto de dejarlos. El Señor dijo, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero del lugar donde estás. El candelero es el fuego de Dios, es el Espíritu Santo. Si Dios lo quita, lo que queda ahí es un club social y mucho pecado. El enemigo del pecado es la oración. Oremos en todo tiempo y veremos nosotros cómo sale el pecado de la iglesia. En el nombre de Jesús, preparémonos. Tenemos que estar nosotros preparados. Pase este mensaje a otro que lo necesita. Cuando oramos, se sanan los enfermos, los demonios salen, los milagros aparecen. Lo que tú estás esperando te aparece. Porque lo que tiene un siervo, una sierva de oración, que dejamos las vanidades. Dejamos nosotros ese egoísmo de todo para nosotros, todo para nosotros. Si usted no puede orar, haga una lista de oración. De tal manera que usted permanezca mínimo 1 hora orando. Y busque tiempo para hacer una media vigilia cuando usted no está trabajando. Tenemos que salir al 2024 bien orados. Para seguir orando el 2024. Para que descienda el fuego de Dios. Y si nos acusan y nos llevan a los tribunales, Dios mismo pondrá palabra en nuestra boca que ellos no van a poder soportar. Van a sentir el fuego de Dios que los quema. Iglesia, es hora de retomar la oración y de encender el fuego del altar de Dios. Allá donde está nuestro Padre Celestial, sentado en su trono, está sentado sobre fuego el trono. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la iglesia? ¿Estás casi a punto de dejar el camino? ¿Tu iglesia solo es show? ¿Solo son luces, pero no hay fuego del Espíritu Santo? Es hora de retomar el llamado de Dios a la oración. Es hora de meter la leña al fuego, para que el ánimo se levante, para que hayan revelaciones, para que hayan sueños, para que haya bendición de Dios, gloria al Señor, y para que salga un fuego de adoración de nosotros hacia el Señor. Dios espera que nosotros respondamos con oración, y de esa manera Dios levantará a aquellos que predicamos la palabra, que necesitamos nosotros que nos cubran con oración. Aunque nosotros oramos, tenemos una oposición grande, porque el enemigo no quiere que se siga sembrando la palabra de Dios. Fuego en el altar. Hay fuego en el altar. En el altar de Dios el fuego está encendido, pero en tu vida el fuego tiene que estar encendido. Pásalo a otro. Y no dejes que tu llama se apague. Si tú estás sintiendo algo raro en tu vida, es porque no estás intercediendo, no estás orando, no estás clamando a Dios. En el nombre de Jesús, porque en ese nombre seremos nosotros, recibiremos las respuestas divinas, como las recibió Daniel, en el nombre de Jesús, viviendo la vida que Jesús vivió, de oración, de intercesión, en una necesidad de vivir apegado al Padre.
Así como la necesidad del salmista, temprano yo te buscaré, me levantaré temprano, oraré cuando no tengo que ir a trabajar corriendo, oraré a tiempo y esperaré que llegue la hora de ir a trabajar. Y por la noche, antes de ir a la cama, oraré, me presentaré delante del Señor en ruego, en oración, por las naciones, tanta necesidad que hay en el mundo para orar. Encendamos el fuego de Dios. Yo te pido que tú compartas este mensaje. Hay alguien que lo necesita. Alguien necesita escuchar que necesitamos orar sin cesar para que se rompan los yugos del diablo. Para que las cadenas con que personas están encadenadas se rompan en el nombre de Jesús. No deje de pasar este mensaje. Dios te bendiga en este día. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor está en nuestro corazón. Aquí está el fuego del Señor. Aquí está el Señor del fuego. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Padre, Dios de fuego. Dios habita en fuego. Los hijos de Dios tenemos que habitar en el fuego, en el ardor de la llama de Dios. Yo te aconsejo que vuelvas a tu lugar de oración, que regreses, que no presentes argumentos, porque el camino del Señor no se sustenta con argumentos, sino se sustenta con poder. El reino de Dios es poder. El evangelio de Dios no consiste en palabrerías, sino consiste en poder de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, lo afirmó. La iglesia primitiva desarrolló el ministerio en oración y palabra. Pero hoy estoy hablando de oración, del fuego de Dios. Seguiremos hablando acerca de estos temas para que usted se fortalezca y usted comience una vida de oración. En el nombre de Jesús, pásalo a otro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y ponga paz. Bendiciones.